Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar. Tenemos que ver cuestiones relativas a la cotización. Voy a hacer un esquemita rápido antes de empezar, pero por poneros un poquito en contexto con esto de la cotización. Este tema es esencial. Tenemos que llevarlo muy, muy, muy bien trabajado porque he visto está que tiene mucha importancia tanto para el test teórico, todos los epígrafes son muy importantes, incluso aquellos que os parecen un poquito más feos, que son los relativos a recaudación de otros recursos, les tenemos que dar mucha caña en la medida de lo posible, quedarnos con aquellos detalles que os he ido señalando, sobre todo en la clase teórica, ¿vale? Y tenemos también que tener muy claros los mecanismos de cotización para la parte práctica, ¿vale? En la parte práctica es muy común ver todos los años ejercicios en los que hay cálculos. Unos años han sido muy sencillos, otros años han sido un poquito más complicados, pero todos los años o casi todos los años tenemos que hacer cálculos de base de cotización y es lo que sí o sí vamos a tener que trabajar, tanto aquí como cuando empecemos a ver prestaciones. Porque en prestaciones también es normal que nos pregunten sobre cómo calcular una prestación y para ello tenemos que saber de dónde salen las cosas. ¿Vale? Punto 1. Bases de cotización lo tenemos que tener bien claro, el mecanismo de la cotización. Punto 2. También tenemos que tener muy claro todo esto que viene a hablar de la liquidación de cuotas, que era todo aquello relativo al cálculo de las cotizaciones. Obligaciones, cuándo hay que cumplirlas, qué diferencia hay entre los sistemas de liquidación, que lo vamos a ver en esta práctica, pero quizá esta parte de obligaciones de liquidación le vamos a encontrar más el sentido a partir de la semana que viene, que ya vamos a empezar a ver recaudación. Para la parte de recaudación, lo de la liquidación o no liquidación es esencial y lo tenemos que llevar muy bien visto. ¿Vale? Pues nada, vamos al lío. Tenemos un primer supuesto que es Marketing SL. Tiene a su cargo a 10 trabajadores por cuenta ajena. Entre ellos tenemos al primer trabajador, que es Marcos, tiene 25 años y acaba de iniciar su primer trabajo en la empresa. Sabemos que está clasificado en el grupo de cotización 5 y que comienza su actividad el día 1 de enero. Por convenio, tiene derecho a percibir las siguientes retribuciones mensuales: salario base, plus de idiomas, complemento de dedicación, y además tiene derecho a percibir 2 pagas extras en julio y en diciembre de 1.200 euros cada una de ellas. Antes de empezar, vamos a repasar las principales cuestiones relativas para poder calcular bases de cotización. Recordábamos que teníamos dos modelos principales a la hora de determinar una base de cotización, que era, primero, cuando tuviésemos cotizaciones o retribuciones mensuales, y por otro lado, si teníamos las retribuciones diarias y además estábamos en grupos de cotización 8 a 11, ¿vale? En el caso de las retribuciones mensuales, veíamos que teníamos un punto en común que era que todos los meses iban a tener la misma extensión, todos los meses iban a tener 30 días. Cuando estuviésemos en las retribuciones diarias, que eran aquellas en las que nos venían las retribuciones en euros por día, veíamos que cada mes tiene una duración distinta, que puede ser 28, 29, 30 o 31 días. ¿Vale? Esto lo tenemos que tener bien claro. En el caso de las mensuales, ¿qué diferencia teníamos para el cálculo de las bases de cotización respecto al de las diarias? El cálculo tanto de las pagas extras como aquello que tuviese un vencimiento superior al mensual, es decir, aquello que se perciba cada más de un mes, ¿vale? Que en este caso, directamente lo que teníamos que coger era el total de las pagas extras. Si nos dan 2 pagas extras, si nos dan 3 pagas extras, como si nos dan 4 pagas extras, sumamos todas las retribuciones anuales y las dividimos entre 12. ¿Por qué? Porque todos los meses tienen la misma duración y lo hacemos proporcionalmente. En el caso de las retribuciones diarias, el cálculo de las pagas extras será un poquito distinto. En los supuestos vamos a ver uno de cada para ver cómo se hace. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues igual, tomar el total de las pagas extras anuales
dividimos en vez de entre 12, entre 365 y lo que tenemos que hacer es multiplicar por el número de días del mes. Que estamos en marzo, multiplicamos por 31 siempre. Que estamos en febrero, 28 o 29. Que estamos en junio, 30. Que estamos en un mes incompleto en el que una persona ha empezado a trabajar a mediados de mes, pues el número de días que esté dado de alta. ¿Vale? Esto lo tenemos que tener claro. ¿Qué más cosas? Aquí también vamos a tener un punto en común para ambas. Es que van a ir a la base de cotización todas las retribuciones que no estén expresamente excluidas. ¿Vale? Por lo tanto, las principales diferencias van a estar aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos cada una de ellas. ¿Vale? Cosas importantes. Ver cuáles están excluidas, saber aplicarlas. Vamos a poner un par de ejemplitos. Cosas interesantes también a tener en cuenta, las retribuciones en especie, que ya he hablado de ellas en la teoría, pero que vamos a incidir poquito a poquito sobre ellas. De prácticas de cotización vamos a ver unas cuantas más, ¿vale? O sea que vamos a practicar mucho. Vale, pues teniendo en cuenta lo que hemos visto antes, nos pide, primero, cuál es el importe a incluir en la base de cotización de febrero por las pagas extraordinarias de marzo. Vale, pues Laura, creo que era Vázquez, ¿puede ser? Hola, no, Villalbo. Ay, Villalba, pues me vale bien. Sí, Cuéntame. pues mira, yo he puesto 200 euros. He sumado 1.200, espera, a ver. Ah, no, de las pagas extraordinarias. Son, bueno, la suma del salario base. No. 2000, sí, claro, 2.400 dividido entre 12, igual a 200. Pues esa es la O historia. sea, Sería sencillo. sí. Tenemos dos pagas extras de 1.200 euros, que es fácil, ¿vale? Que serían 2.400 entre 12, pues nos da 200 euros al mes. Por supuesto, sencillito. Cosas así, por ejemplo, han preguntado en la práctica del 30 de noviembre. Ya no recuerdo si fue en el turno libre o en la promoción interna. Una pregunta muy parecida a esto. ¿Vale? Paula. A ver, yo soy un poco mala en matemática, pero si hago 1.200 entre 6, ¿es lo mismo? Matemáticamente bien, pero luego como nos cambien algo, pues eso puede llevarte a algún error. Vale, sí, vale. ¿Vale? Si vemos que tenemos dos pagas extras iguales, pues podemos dividir entre 6 y con eso te sientes un poco más cómoda. ¿Vale? José María. A mí aquí me surgía una duda porque en una de las clases grabadas decía que, por ejemplo, en junio y en diciembre percibía 1.800 euros en cada paga y empezaba a prestar servicios el día 10 de septiembre. Ahí, al empezar en septiembre, ¿no se tendría solamente en cuenta como la segunda paga del año? O... Cuidado, que una cosa es lo que va a tener derecho a percibir y otra cosa es por lo que se cotiza. Vamos a pensar, por ejemplo, en febrero se cobra paga extra, No, pero ¿a qué se cotiza por ella? claro, sí. O sea, Vale, para que te hagas una idea, lo que hacemos todos los meses es ir cotizando por aquella parte proporcional de pagas extras que vamos generando, ¿vale? Por lo tanto, desde el primer mes que vamos a entrar a trabajar, vamos a cotizar por las pagas extras que vamos a percibir en el futuro. Por lo tanto, nos da exactamente igual que entremos en febrero que entremos en enero, que a efectos de cotización no nos va a afectar, ¿vale? Porque es vale, lo que estamos generando. vale, ok, gracias. Vale, la segunda. Nos dice el importe de la base de cotización por contingencias profesionales del mes de enero será
¿De cuánto? Adrián, ¿estás? Sí, ¿Adri? hola. Sí. Sí, pues yo tengo 1.600. Vale, ¿de dónde lo sacamos? Vale, primero he hecho la base de contingencias comunes, en el que he sumado 1.200 más 100 más 100 y más los 200 de las pagas extras. Vale, ¿tenemos algún elemento que esté excluido? No, No. El plus por idioma podemos pensar a lo mejor que es formación, pero como no nos está dando detalles ni de que venga exigido por el puesto de trabajo, ni que sean un plus por el cual se está pagando un curso al trabajador, no nos da detalles, pues hay que meterlo en la base de cotización. El complemento por dedicación y salario base, como no es nada de lo que tenemos en el 147.2, pues también hay que meterlo a la saca. Así que 1.200 más 100 más 100 más 200, 1.600 euros. Eso la base de contingencias comunes. ¿Y la de profesionales? sí, sería coger la base de contingencias comunes más las horas extras, pero como no hay, se quedaría igual. Perfecto. Como no hay horas extras, pues veríamos que la base de comunes es igual a la de profesionales. Porque veíamos que la de comunes y la de profesionales casi siempre van a ser iguales, salvo cuando haya horas extraordinarias o, por ejemplo, estemos jugando con lo de lo de la base mínima, que vamos a ver un ejemplito más adelante. ¿Vale? ¿Dudas con esto alguien? Vale. Nos pregunta la tercera. Tenemos que determinar cuál es la aportación empresarial en concepto de mecanismo de equidad intergeneracional en cómputo mensual. ¿Vale? Vale, pues Carmen Moral. Hola. A ver, en la 3 yo he puesto la 10,72 Que lo sacamos de la base de cotización por el 0,67%, es decir, los 1.600 por 0,67% y da los 10,72. Muy bien. Recordábamos. ¿Cuál es el tipo que se aplica por el mecanismo de equidad intergeneracional? El 8%, el 0,8%. Muy bien. De ese 0,8% tenemos un 0,13 a cargo del trabajador y el 0,67 del empresario. Esto es algo que nos tenemos que aprender. Es muy preguntable. Por lo tanto, ¿cómo sabemos la aportación empresarial? Es decir, lo que hay que ingresar. Pues lo que tenemos que coger es la base de contingencias comunes y aplicarle la parte del empresario, el 0,67%. Pues si tenemos 1.600 euros por un 0,67%, nos daría 10,72 euros aproximadamente. ¿Puede ser? Sergio. Hola, ¿algún truco para calcular esto sin calculadora, este porcentaje? Este 0,67 de un poquito más complicado. Pues a ver, nosotros podemos hacer la de multiplicar, siempre ver cuál es el último decimal. Si nosotros, por ejemplo, vemos que estamos multiplicando 7 por 6, sabemos que el último decimal necesariamente tiene que ser un 2, porque 7 por 6, 42. Eso ya nos está dando una pista. Y si hacemos ese primer descarte y luego vemos la cuantía, pues si sabemos que tenemos una que es una barbaridad, 1.072 euros, pues por descarte y sin hacer muchas cuentas podemos descartar y ver que es la A. ¿Te cuadra? Pero para extraer el dato exacto, si hay algún truco para llegar a eso, Hacer esto cuentas. normalmente se enseña, sí, pero a veces hay algunos trucos, habrá que buscar. Hay que hacer las cuentas. Si quieres ver el dato santo, las cuentas. Por ejemplo, compañeros que, por ejemplo, en la oposición de especialidad de auditoría y contabilidad de seguridad social, en el examen de matemáticas han introducido estos últimos años una parte de tipo test. Pues para los test, para poder sacar rápido cuál es el resultado de una cuenta sin detenernos demasiado, podemos hacer esto. Ver los últimos decimales o la última cifra, cuál nos puede coincidir y por intuición lo podemos sacar.
pero lo suyo es que intentéis hacer el cálculo y que os acostumbréis a hacerlo a mano. ¿Vale? Cálculos así sencillitos como este es fácil que nos puedan poner. Este año pasado no hemos tenido, pero años anteriores sí. ¿Vale? Seguimos. El cuarto. Si el enunciado señalase que la empresa solicita la práctica de la liquidación de las cotizaciones el día 13 de febrero, ¿cuál sería el sistema de liquidación en el que nos encontraríamos? José María. Yo he puesto la B, de sistema de liquidación directa, ya que me daba la pista del enunciado de la solicitud de la práctica de la liquidación. Vale. ¿Por qué esa pista no sirve? Ya que tiene que solicitar la empresa que se ejerzan los cálculos a la tesorería con los datos que ellos propiamente han aportado, ¿no? Y en el de autoliquidación no se hace esto. ¿El que, perdón? ¿Y en el de autoliquidación esto no se hace? No, sino que las empresas ellos mismos son los que calculan la liquidación y dan el propio resultado a la tesorería. La tesorería como que se tiene que fiar un poco de los cálculos que ellos dicen, ¿no? Exactamente, se fían si quieren y si no quieren fiarse, pues mandan a la inspección de trabajo y que lo verifiquen en el terreno. ¿Vale? Muy bien, en este caso también iríamos en el sistema de liquidación directa. Característico, y esto ya lo han preguntado en alguna que otra oposición. Si nos está diciendo un enunciado muy escuetito, que es la empresa quien solicita a la tesorería la práctica de la liquidación, nos está induciendo a hablar del sistema de liquidación directa. ¿Vale? Porque recordamos el mecanismo. Sistema de liquidación directa, la tesorería es quien realiza los cálculos previa solicitud de la empresa. Para realizar esos cálculos necesitábamos primero los datos que ya obraban en su poder, aquellos otros que le pudiese dar la entidad gestora, el IES, por ejemplo, y aquellos otros que le tenga que transmitir la empresa porque no sean de conocimiento de la tesorería, como puede ser perfectamente una baja, como puede ser perfectamente licencias sin sueldo o como puede ser cualquier otra circunstancia que tenga que ver como, por ejemplo, la realización de horas extraordinarias. ¿Vale? ¿Todo el mundo claro? Vale, pues seguimos. La empresa tiene que desplazar a Marcos a otra ciudad del país para que finalice un estudio que requiere que pase 3 días fuera de casa. En concreto, pernocta 3 noches en un hotel de 5 estrellas por el que paga la empresa 750 euros. Nos pregunta, ¿cuál es el importe que deberá imputar en la base de cotización si la empresa le paga el hotel y además 180 euros en concepto de manutención, suponiendo que se justifican todos los gastos? Vale. Pues, por ejemplo, María Zamora. María. Marta. Hola, ¿me oís? Hola. Muy ¿Sí? buenas. Vale, yo en esta he puesto la D, que no se incluiría nada en la base de cotización. Vale, explícate un poquito. Sí, a ver, según el artículo 147.2 de la Ley de la Seguridad Social, bueno, que tiene que estar justificado, por un lado tiene que estar justificado y en segundo lugar, que sea para ir de un lugar distinto al del centro de trabajo. Vale. Bien. Eso, habla de, pues eso, de que van a otra, o sea, que quiere desplazar a Marcos a otra ciudad del país. Son elementos excluidos de la base de cotización, según el artículo 147.2. ¿Y qué más he apuntado aquí? Es que ya lo hice hace 2 días, estoy un poco... Menos mal que no lo subí hace una semana, que si no... Sí, eso digo yo, se me habría olvidado ya del todo. Vale, te ayudo. Vale. Tenemos gastos de estancia y manutención. Sí. ¿Vale? Primero, requisito para poder dejarlos excluidos, es decir, para que no compute. Que se produzca como consecuencia del traslado del trabajador a un municipio distinto del que sea el centro habitual de trabajo
y el de residencia. Ujú. ¿Tenemos datos de esto? Vamos a ver. Si pernocta 3 noches en un hotel, está fuera. Ah, vale, la empresa le paga 750 euros y A ver, lo que nos dice es que tiene que desplazar a otra ciudad del país. Por lo tanto, ya podemos empezar a aplicar esto. Nos está diciendo que es un municipio distinto. ¿Vale? sí. Segundo, para la estancia, por ejemplo, ¿cuál era el importe que se iba a meter en la base de cotización? Em, vamos a ver. No recuerdo ahora mismo. Pues ya te lo digo yo. El exceso del importe justificado. Vale. Tenemos que ver cuánto es lo que se le justifica y cuánto es lo que se le paga. ¿Cuánto se justifica por la empresa? Vale, tiene 180 en manutención. Vamos a ver. Vamos a ver, voy a apuntarlo. Nos dice que se paga. Sí, 53,34 euros por No. 3 noches, que es lo que está, ¿no? Eso es la manutención, cuidado. Una cosa es la estancia, que es quedarse en un sitio, que es el hotel. Sí, sí, el alojamiento, sí. La empresa paga 750 euros y nos dice que se justifica este gasto. Ujú. ¿Vale? ¿Cómo se justifica? ¿Cuánto va a ir a la base de cotización? Nada. Nada, no va nada, claro, Claro. claro. Cosas distintas es, por ejemplo, si nos dijese que la factura pone que son 750 euros, pero al Sí, trabajador se le dan 1.000. En ese Ujú. caso, habría que meter en la base de cotización todo lo que exceda el importe justificado, 250 euros. sí. ¿Vale? Ujú. Eso por un lado. Pero ¿qué pasaría con la manutención? ¿Cuánto va a la base de cotización? Pues tenemos que ver primero, ¿se está produciendo dentro del país o fuera del país? Se va a otra ciudad, Pero dentro del país. sí, está aquí dentro del país, correcto. ¿Vale? ¿Hay pernocta o no hay pernocta? Sí, 3 noches, pernocta. 3 Sería. días con pernocta. Eso es. Serían los 53,34 euros, ¿no? Exactamente. Por las Sí. 3 noches, que daban 160,02 me daba. Pues 160,01 euros. ¿Vale? Vale, Esto es lo que quedaría exento y no computaría. Lo que hay que ver es si lo que le paga la empresa está por encima o está por debajo de lo que quedaría exento. ¿Cuánto le paga la empresa? 180, ¿no? Ujú. Pues sí, la empresa le paga 180. ¿Que está Claro, por encima o por debajo del importe? la empresa le paga más, claro. Está por encima del límite exento. Exactamente. Por lo tanto, va a ir Nada. a la base de cotización la diferencia. 180 euros, que es lo que la empresa le paga, menos los 160,01, que es lo que queda exento, 19,99 euros. Ah, vale. ¿Vale? Vale. 99,98 según el redondeo. ¿Vale? Sí, En nos este caso, centramos. 53,34 por 3, pues sería 0,02. Vale. Y por eso sería 0,98. Vale, pues yo lo hice fatal entonces, porque no sé, lo entendí mal o no sé, no hice bien, no sé. Lo que pasa es que hay que hacer 20.000 de esta. Ya, Vale. bueno. A ver. Vale. Vale, ahora sí. Acordaos, para la manutención nos da igual cuánto justifique, porque va a ir en función de una cuantía fija. Si le pagan más de esa cuantía fija, va a ir a la base de cotización. Si le pagan menos de la cuantía fija, no meteremos nada. ¿Vale? Claro. Ujú. ¿Dudas con esta parte? Vale, pues vamos con la sexta. Siguiendo el caso anterior. Para poder trasladarse a otra ciudad, usó su propio coche. Conocemos que el coste de la gasolina durante el trayecto de 800 kilómetros
fueron de 74,40 euros en total. Si la empresa abonase al trabajador 80 euros por los gastos de locomoción, ¿cuánto vamos a integrar en la base de cotización? Paula Aparcero. Aquí respondí que nada, pero yo no había entendido esto que tú acabas de explicar, por ejemplo. No, la verdad. Pero lo que acabamos de explicar se aplica a la locomoción o se aplican otras cosas. Bueno, no, específicamente de la locomoción no hemos hablado, pero supongo que irá más o menos por ahí. Parecido, pero no igual. Vale, ¿cómo lo has puesto tú? A ver cómo lo has resuelto. No, yo directamente di por hecho que la locomoción formaba parte de la nómina, pero que no se sumaba a la base de cotización. Pues sí, se suma la base de cotización si supera el límite establecido. Pasa lo mismo que antes. Tenemos que ver cuál es el importe exento y si lo que se le paga está por encima o por debajo. ¿Vale? ¿Cuánto va en locomoción? Pues tenemos que diferenciar dos supuestos. Primero, si se utiliza transporte público o colectivo. Segundo, si se usa un medio de transporte particular. Cuando teníamos transporte colectivo o público, veíamos que iba a ir a la base de cotización el exceso del importe justificado. Es decir, si nos están diciendo que tenemos, por ejemplo, un billete de tren y que este billete de tren a la empresa le manda la factura por 200 euros y, por ejemplo, la empresa lo que le paga al trabajador es 350 euros, pues veríamos que 150 euros irían a la base de cotización, todo lo que supera el importe de la factura o del justificante. Si le estuviesen pagando exactamente lo del justificante, quedaría exento y no se incluiría dentro de la base de cotización. ¿Bien, Paula? Ok. Y en el transporte particular lo que teníamos que hacer era en función de los kilómetros recorridos. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Pues directamente teníamos que ver que a la base de cotización va a ir el exceso de 0,26 euros por cada kilómetro recorrido. Es decir, todo lo que la empresa le pague por encima de esos 0,26 euros por kilómetro va a ir a la base de cotización. Sería este caso, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que se han estado recorriendo 800 kilómetros, ¿vale? Que la empresa le está pagando al trabajador 80 euros en total y lo que tenemos que ver en primer lugar es cuál es el importe que no computa y si está por encima o debajo de lo que le pagan. Según lo que hemos dicho, Paula, ¿cuál sería el importe exento? Perdón, habría que restar primero entonces 80 menos los 74,40, que sería la parte justificada, 5,6, y multiplicarlo por 0,26, ¿no? Más sencillo. Con las reglas que te he dicho, ¿nos pone algo del importe justificado o vamos por una cuantía fija como hacíamos con la manutención? Ah, vale. Sí, bueno, usa su propio coche, entonces tenemos que ver el kilometraje. Claro. Por lo tanto, Mm, vemos que tenemos que calcular 0,26 euros por los 800 kilómetros. ¿Vale? vale. 0,26 por 800 serían 208 euros que quedarían exentos. ¿Vale? ¿Cuánto le paga la empresa? 80. Y esto está por encima o por debajo del importe que no computa. Está por debajo. ¿Y esto qué significaría? Pues
Mm, no sé. Me lío. Pues que como le está pagando la empresa menos del límite que está exento, es decir, del límite que no computa, pues no hay que incluir nada en la base de cotización, ¿vale? Porque la empresa le está pagando menos de lo que el límite que establece la ley para poder incluirlo, ¿vale? ¿Lo entiendes? Le daré una vuelta luego, tranquilamente, porque es un poco lío, la verdad. ¿Alguien tiene dudas de esto? Que es importante que se quede claro. ¿Lo entendemos? Vale. Les pongo otro ejemplo, ¿vale? Bueno, veríamos que esto sería, la opción correcta sería la D, ¿vale? Pongo otro ejemplo. Tenemos un traslado en el que un trabajador tiene que recorrer 1000 kilómetros en su propio coche. Pues lo hicimos. Sí, yo tenía la duda, por ejemplo, si es el transporte público, si va en tren, ¿qué sería la factura del coste del tren? Sí, De acuerdo. tal cual. Pensemos, tenemos que hacer un traslado de 1000 kilómetros y de vuelta en el propio coche del trabajador, ¿vale? Me invento cuánto le paga la empresa, vamos a pensar que le paga pues 180 euros que le paga la empresa. María José, dime. Rubén, si estuviera justificado con factura por los 74,40, Nos daría entonces igual. tendría que cotizar los 5,60. Nunca. Cuando es transporte particular, lo tenemos que hacer en función del kilometraje, no de cuánto le cuesta la gasolina. Ah, vale. Gracias. ¿Vale? Vale. Tenemos Ya. traslado, 1000 kilómetros en su propio coche. La empresa le paga 180 euros. ¿Hay que meter algo en la base de cotización? Pues hacemos otro ejemplo. ¿Cuánto quedaría exento? Pues serían los 1000 kilómetros por 0,26 euros por kilómetro, que esto nos daría 260 euros que quedarían exentos. Como la empresa le paga al trabajador menos de la cuantía exenta, no se imputa nada en la base de cotización. ¿Qué ocurre si en vez de pagarle 180 le dan 300 euros? Pues si estamos viendo que el importe exento son 1000 euros, 1000 kilómetros por 0,26 euros, serían 260 euros, y la empresa abona al trabajador 300 euros, veríamos que está por encima del límite exento. ¿Cuánto habría que meter en la base de cotización? ¿Me lo puede decir alguien? José Luis. Pues serían 40 euros la diferencia, ¿no? Exactamente. A la base de cotización, 300 menos 260, 40 euros. Vale. Toda esta parte de las manutenciones, estancias y locomoción es muy importante y es esencial que lo tengamos claro. Así que si necesitáis más ejemplos o si hay algo que no termináis de ver, me lo decís. ¿Todo el mundo bien? Aldara. No se te oye. ¿Ahora? Sí. Vale, perdona, que es que tengo niños y estaban liándola.
A ver, yo tengo duda con lo de la estancia, porque lo de la manutención sí tengo claro que es la cuantía fija que hemos hablado, si es en España o en el extranjero, ¿no? Pero lo de la estancia, en el ejemplo de la pregunta 5, los 750 euros no entra nada porque lo paga directamente la empresa al completo, ¿no? O sea, si le pagara más o... Porque la empresa paga exactamente lo justificado, ¿vale? Vale, Si coincide lo que la empresa paga por lo justificado, perfecto. Pongo más vale, ejemplos. eso, por favor. Pídemelo. ¿Eh? Tenemos que la empresa le da a un trabajador 150 euros para que se pague un hotel, mientras visita a unos clientes en la ciudad, en una ciudad distinta a la del trabajo. Esto es muy típico. El trabajador busca la pensión más barata, que le cuesta 80 euros en total, aportando factura, y se queda el resto del dinero. Que esto pasa hasta en la administración. ¿Cuánto va a ir a la base de cotización? Aldara. ¿70? ¿Lo que le ha sobrado? Sí, pues esto sería. Vale. Veríamos que el importe exento viene constituido por el importe justificado, que son 80 euros, y como la empresa abona al trabajador 150, supera lo justificado en 70 euros, que irán a la base de cotización. O sea, en definitiva, el trabajador está percibiendo un beneficio en cuanto a la empresa le paga más de lo que vale el hotel. ¿Vale? Vale, gracias. Lorena. Hola Rubén. Mira, yo necesitaría que me explicaras otra vez lo de los gastos de locomoción, lo del 0,26, que no me ha quedado claro cuándo se aplica y cuándo no. Pues se aplica únicamente cuando tengamos que nos diga el enunciado que el transporte lo hace en un vehículo particular, en un coche o en una moto particular. Solo en esos casos. Vale, o sea, solamente cuando es en transporte particular. Es en el único caso que tenemos que tener eso en cuenta. Efectivamente. Vale, gracias. Venga, seguimos. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos con una trabajadora que tiene retribuciones diarias. Nos dice, Marisa trabaja en la misma empresa que Luis y pertenece al grupo 8 de cotización. Durante el mes de marzo ha percibido las siguientes retribuciones. Salario base 60 euros al día, plus de antigüedad 3 euros al día, plus de actividad 5 euros por día efectivamente trabajado y horas extraordinarias 50 euros. Además, tiene derecho a percibir 2 pagas extras por un importe cada una de ellas de 30 días del salario base. Sabemos que Marisa trabajó un total de 20 días en el mes de marzo. Pues nos dice además, durante 2 días estuvo realizando en horario laboral un curso formativo para la capacitación en habilidades de diseño en el marketing, que estaba valorado en 150 euros y que la empresa abonó porque venía exigido para su puesto de trabajo. La empresa paga a Marisa una aportación además al plan de pensiones por 100 euros al mes. Pues aquí tenemos muchas cosas que resaltar. Primero, ¿cuál es el importe que vamos a integrar en la base de cotización en concepto de salario base? Begoña. Pues yo entiendo que si estuvo 20 días,
serían por los 60 euros, 1.200 euros. Vale. Primera cosa que veíamos con las retribuciones diarias. Volvemos al esquema de antes. En estos casos, tenemos que diferenciar cuando el enunciado nos ponía euros al día, simplemente de cuando nos decía euros por día trabajado o efectivamente trabajado. ¿Por qué tenía esto importancia? Porque cuando nos señalaba que algo era X euros al día, directamente lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por el número de días que esté dado de alta en el mes. Y cuidado, que son número de días en alta, días naturales. Por lo tanto, ¿cuántos días tiene el mes de marzo? 31. Por lo tanto, como en este caso nos está diciendo el enunciado que son 60 euros al día y no nos especifica nada más de que, por ejemplo, sea por día trabajado, nosotros esto lo tenemos que aplicar por el número de días de marzo, por 31. ¿Qué nos daría? Pues 1.260. Perdón, 1.860. Eso sí. 1.860 euros. ¿Vale? 60 euros por 31 días de marzo. Cosa Ya. distinta. Sí, dime. Pero que yo entendía, si me dice que está trabajando 20 días, Ujú. La base de cotización será por los 20 días de ese mes. Te lo voy a plantear de la siguiente forma. Si tú trabajas, ¿tienes derecho a descansar los fines de semana? Ah, vale. Vale. ¿Y esos días del fin de semana tú cobras o no Claro. cobras? Sí, sí, sí. No, yo lo había entendido como que empezaba a trabajar el día 21. No. No, Vale. si nos habla solo de días trabajados, es días en los que ha habido prestación de servicio. Es decir, quitándole los descansos. Por lo tanto, una persona, aunque el fin de semana no trabaje, primero, devenga retribuciones y cotiza. Por lo tanto, tenemos que diferenciar esos dos elementos porque nos pueden liar bastante. Si las retribuciones vienen establecidas en día de trabajo o por día trabajado, día efectivo de trabajo, como nos lo quieran decir, aquí sí que multiplicamos por el número de días en que se haya prestado servicios. ¿Vale? Que también nos lo va a decir después. Vale. En el caso de del plus de actividad. Maite. Hola, pues sería la C 100 euros, porque multiplicaríamos los 5 euros por día trabajado por 20 días efectivamente trabajados. Pues serían 100 euros. Efectivamente. Aquí sí que nos dice que es por cada día que se trabaje, que esto puede pasar perfectamente en la construcción, ¿vale? Y tantos días se está trabajando, pues tantos días que se percibe ese concepto retributivo. Serían 5 días por 5 euros por 20 días. €100. Carmen. Yo aquí tenía una duda porque, por un lado, me decía la lógica que eran 20 días, pero por otro lado, según lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, es que los días de formación también computan como días efectivamente de trabajo. Entonces no sabía si sumarlo, si era 5 por 20 o 5 por 22. Pese que obviamente también, según la ley general, los 150 euros está claro que no se introducen porque se exige en el puesto de trabajo, pero mi duda surge de los días, o sea, los 2 días de formación se introducen como tiempo efectivamente trabajado o no, y cuándo. Vale, nosotros tenemos, lo bueno que tiene el test es que tenemos que coger los datos que directamente nos den. Si, por ejemplo, estuviésemos en el examen de la 2 de gestión,
Esto me vendría muy bien para explicar las retribuciones, el artículo 27 y 26 del Estatuto de los Trabajadores y los días laborables, para que ampliáis un poquito. Pero como aquí es un test y solo tenemos que coger los datos que nos dan, si nos están diciendo que trabajó o que hubo actividad X días, cogemos esos días y fuera. ¿Vale? Bien, Carmen. Sí, sí, gracias. Sergio. La pregunta anterior, en la 7, yo sí había llegado a multiplicar por 31 días de marzo, pero después di un paso más y apliqué la regla de 3, porque cómo no voy a tener en cuenta que el enunciado dice que trabajó 20 días. Y me daba 1240, que no venía como ninguna de las respuestas. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a considerar en la pregunta 7 el salario, la base de cotización de marzo completa, si solo trabajó 20 días? Pero cuidado, que trabaje 20 días, vuelvo a repetir lo mismo. No te está diciendo que estuviese de alta 20 días. Que trabaje un total de 20 días quiere decir que de los 31 días que tiene el mes de prestar servicios activos, solo ha tenido 20. ¿Vale? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Vale? Es un día. Cuidado con eso. Gracias, gracias. Seguimos. Nos pregunta la 9. ¿Cuál es el importe de la prorrata de las pagas extras que habría que imputar al mes de marzo? Alicia. ¿Se me oye? Sí. He puesto la C. Porque 305,75. sí, he multiplicado, a ver, 30 por 60 y lo he dividido entre el año y luego lo he multiplicado por 31, que es el número del mes. Vale, vamos a verlo. Recordamos, como estamos en retribuciones diarias, tendríamos que ver cuál es el total de las pagas extras entre 365 días por el número de días que tiene el mes, 31 en este caso. Por lo mismo que hemos visto de las retribuciones diarias. Si está todo el mes en alta, hay que imputarle los 31 días del mes. Pues bien, ¿cuál es el total de las pagas extra? Pues lo que nos dice es que percibe 2 pagas equivalentes ¿a cuánto? A 30 días de salario base. Pues 30 días de salario base, que son 60. Vale. ¿Qué supone esto? Que 30 por 60 son 1.800 euros, por 2 pagas son 3.600, entre 365 y por 31 nos debería dar algo así como 305,75 euros, ¿vale? Este sería el cálculo más complicado que os podrían poner, porque esto es complicadete de hacer con cajoncito y demás. Lo que os recomiendo es que vayáis practicando, ¿vale? Y lo más importante de todo, os pongo en contexto. Hasta aquí, todos los exámenes oficiales que nos han puesto, tanto de técnicos como de gestión, como de administrativos, solo nos han puesto supuestos de cotización mensual. O sea que esa es la parte buena. La parte mala, que como les dé por innovar, esto tenemos que saber cómo hacerlo. ¿Vale? ¿Lo tenemos todos? Vale. Sergio, ¿cuál de la aportación al plan de pensiones se tiene que incluir en la base de cotización o no? Revisé la regla diabólica del ICOR 43 de la ley del IRPS, el 43.1 primero y tengo entendido que sí, íntegramente por el valor de la aportación del plan de pensiones, la C. Vale, pues no había que irse a la regla diabólica del IRPF todavía. Esa la vamos a ver un poquito después. Aunque nos dice exactamente lo mismo. Para ello nos tenemos que ir al artículo 23 del Real Decreto de cotización y liquidación. Este artículo 23 ya lo habéis en la teoría, pero os lo vuelvo a avisar. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. De hecho, el examen del sábado pasado preguntaron
dentro de la práctica una de las reglas de valoración, que si no me equivoco tenía que ver con un plan de pensiones o con acciones que entregaba la empresa, algo así por el estilo. O sea que esto lo pregunta. Nos vamos a ese artículo. Nos señala. Primero, percepciones en especie. ¿Qué eran las percepciones en especie? Pues básicamente todo aquello de lo que se pueda beneficiar el trabajador, que le entregue el empresario y que no consista en dinero. Si nos regimos por lo que nos dice la norma, es utilización, consumo o obtención para fines particulares de bienes, derechos o servicios, bien de forma gratuita o bien por un precio inferior al de mercado, aunque no tenga un coste para la empresa. Dentro de estas reglas, vemos la primera. Nos habla de planes de pensiones, que nos lo dice aquí. Las contribuciones satisfechas a planes de pensiones para los trabajadores, ¿cómo se van a valorar? Por la totalidad de su importe. Si la aportación es de 100 euros, es como si le estuviesen pagando 100 euros al trabajador, aunque sea en diferido. Por lo tanto, tenemos que meterlo íntegramente por el valor de la aportación. Que en este caso la empresa esté entregándole acciones al trabajador, pues acciones también computan por el valor de las acciones. Si nos dice que valen 10.000 euros, 10.000 euros que van a cotizar. ¿Bien? Vale, pues ya podemos señalar cuál es el importe de la base de cotización por contingencias comunes. Vanessa. Yo he puesto la C y he sumado los 1.860 del salario base más los 93 de plus de antigüedad, los 100 de plus del otro plus, más los 305,75 de la paga extra, más 100 del plan de pensiones. Muy bien. ¿Qué pasa con el curso de formación? Yo no lo he puesto porque como es para su trabajo, no lo he puesto. Muy bien. Pues estaría por ahí Vamos a ver si nos da el cálculo. Primero, tendríamos que el salario base computaría porque no está exento. Sería el 60 euros por los 31 días de marzo, que ya hemos visto que eran 1.860. Tenemos el plus de antigüedad, que van a ser los 3 euros al día. Como tenemos 31 días, pues van a ser 93, ¿puede ser? Sí. El plus de actividad, que son 5 euros por 20 días trabajados, 100 euros. Tenemos que las horas extraordinarias computan o no computan. No, para contingencias comunes no. No computaría. Que solo serían 50 euros solo para la base de contingencias profesionales. Tendríamos además las pagas extras, que ya las hemos calculado y hemos visto que eran 305,75 euros. Tenemos que la formación reúne los requisitos para quedar excluida porque viene exigida para el trabajo, ¿vale? Y por último nos quedaría la aportación del plan de pensiones, que serían 100 euros, lo cual nos daría 1.800 más 93 más 100 más 305,75 más 100, si no me equivoco, 2.458,75. ¿Puede ser? Sí. Vale, ¿alguien le da un poco distinto? José Luis. Sí, yo sigo teniendo la duda con el plan de pensiones. Cuéntala. ¿Se mete o no se mete? O sea, no está exento. Se mete. O sea, siempre está... Vale.
Plan de pensiones es una pregunta muy fácil, siempre te mete. Por el valor de la aportación, es decir, si aporta 300, 100 o 50 euros, todo va. Vale. Vale, para las contingencias profesionales, ¿cómo sería en este caso, Ana Recuero? Sí, ¿se me escucha? Sí. Vale, la 12, ¿verdad? Sí. Vale, yo ahí he puesto la B, 2.508,75. ¿Qué sale de? Pues básicamente de la pregunta anterior de los 2.458 y le he sumado los 50 euros de las horas extraordinarias. Perfecto. Veríamos que en este caso, con sumar las horas extras a la base de contingencias comunes, nos daría un total de 2.508,75. Sencillito. Vuelvo a repetir, solo hay dos supuestos en los que no coinciden comunes y profesionales. Uno es cuando hay horas extras y segundo, cuando las retribuciones son muy bajitas. Y nos den pista de que haya una base mínima de contingencias comunes que sea un poquito superior. Vale. ¿Ok? Vean. Rubén, si por ejemplo fuesen que te metiesen gastos o un plus de teletrabajo, no, los gastos del teletrabajo, por ejemplo, eso sí estaría exento. Los gastos del teletrabajo como... Cuidado. Los gastos del teletrabajo van a estar exentos solo un porcentaje. ¿Vale? Esto es una norma que transmitió la tesorería a las empresas. Si nos hablasen de gastos de teletrabajo y no nos dicen nada, como no lo tenemos en el 147.2, lo computaríamos. ¿Vale? Es que pasa una cosa, que los gastos de teletrabajo, como sirven para compensar gastos que tiene que hacer el trabajador, primero no deberían computar en la nómina como retribución. Y como no computarían en la nómina, no cotizarían. Pero si nos están dando el dato en un ejercicio, yo lo metería. O sea que si nos dan el dato, sí que se mete, pero si no nos dan el dato, no. Yo si nos ponen no sé cuántos por teletrabajo, yo eso lo metería. ¿Por qué? Porque primero no tenemos un criterio público ni nada de la tesorería que nos señale exactamente cómo tenemos que computarlo. Y segundo, por el 147.2 y 23.2. No nos lo excluye expresamente. Vale, vale. Puedo buscar algo al respecto a ver si hay, por si acaso. Gracias. Vale, la 13. En el caso de que la trabajadora hubiese sido dada de alta en la empresa el día 10 de marzo, ¿cuál sería el importe a ingresar en la base de cotización en concepto de salario base? Pues, Gema. Hola, ¿me oís? Sí. Vale, bueno, no lo tengo hecho, pero vamos a improvisar. Entra a trabajar, dice, el 10 de marzo y era por 60, pues 21 sería 1.260, entiendo. Vale. Pregunta. ¿Cuántos días está de alta la trabajadora? Pues como es el mes de marzo, si empieza el día 10, 21. ¿No? No. No. Cuéntalo mejor. 20. No. Ostras. Aquí siempre hay un truco, porque si nos ponen el día 10 o el día 20, siempre caemos. Pregúntate cuántos días no ha trabajado o cuántos días no ha estado dada de alta. No ha estado 9. 9. Por lo tanto, si el mes tiene 31 y 9 no ha estado de alta, 22. Esta es típica. 22 por 60, 1.320, eso es. 22 días por 60 euros. En este caso serían sí. 1.320 a la base de cotización. Esto siempre es bueno. Vale. Vale. Que os pille ya prevenidos para las próximas veces. Sí. Lo digo más que nada porque hace cosa de un año o dos, en el último o en el penúltimo examen oficial, pusieron una cosa muy parecida. Llegaron y dijeron, estas son las retribuciones mensuales, el trabajador
comenzó a prestar servicios el día 10 o el día 20, no recuerdo qué día era, y la gente cayó como mosca es porque decía, ha estado 20 días. No, tuvo 21 o estuvo 22 según el mes que es. Así que hay que tenerlo en cuenta. Vale. Perfecto, sí, gracias. Muy bien, pues nos dice, Ángel es un trabajador de la empresa que requiere de un trato especial. Por lo que además de los 2.400 euros que la empresa le abona mensualmente, más 2 pagas extras del mismo importe, le han cedido el uso particular de un vehículo que sigue siendo de propiedad de la empresa. Nos dice, si sabemos que el valor de mercado del vehículo es de 21.000 euros, pero que la empresa lo adquirió por 36.000 euros, ¿cuál es el importe que tiene que incluirse en la base de cotización mensual de Ángel por este concepto? Está buena. Vale, pues Elu. ¿Está por ahí, Elu? No se te oye. No se te oye. Si quieres salir y entrar, por si acaso. Vale. José Antonio. José Antonio, ¿anda por ahí? Pues Laia. Hola, pues he puesto la 600 euros mensuales y me baso en la ley de IRPF, a ver si lo he hecho bien. Pues cuéntame. Dice que en el supuesto de uso, el 20% anual del coste que se refiere al párrafo anterior, por tanto, al precio que le costó a la empresa el coche. Le costó 36.000 euros, el 20% son 7.200, dividido entre 12. Pues tenemos bingo. Muy bien. Vale, ¿te acuerdas así de en resumen cómo se valoraba todo lo que tuviese que ver con un coche? Uf, no. Me lo he apuntado literal. Bueno, me vale. Pero vamos a hacer el esquema de cómo se valoran los vehículos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos que ver dos supuestos, ¿vale? Primer supuesto, en el caso de lo que se haga por parte de la empresa sea la entrega. Y segundo, en el caso de que lo que la empresa permita el uso. ¿Alguien sabe decirme la diferencia entre la entrega y el uso? Pues, por ejemplo, Raquel. No lo sé, pero me da que pensar que igual es la entrega, te lo dan para el uso particular y también para el trabajo, y el uso imagino que igual es solo para el laboral de Vale. trabajo. Si, por ejemplo, en este enunciado nos dice que le ceden el uso, ¿ves justo que si es solo para laboral, ves justo que haya que cotizar por ello? Bueno, pues si lo dices así, no. Piensa en un repartidor que se pasa el día subido en un coche. Pues no, tiene que ver con la propiedad. Vale. Entrega supone la transmisión de la propiedad que te dan el coche, vamos. Y el uso, que la propiedad se mantiene por la empresa. Vale, una cosa que tenemos que tener en cuenta, que ya comenté, es que cuando tenga que ver cosas con vehículos, solo vamos a meternos en la base de cotización y solo va a tributar cuando lo que nos dejen es usarlo para nuestro uso particular, aunque también sea para el trabajo, pero el dato importante es que nos lo dejen para el uso particular. Si no es para el uso particular, no va a tributar ni va a cotizar, ¿vale? Por lo tanto, lo que tendríamos que ver aquí es que en el caso de entrega,
el valor va a ser el coste de adquisición y en el caso del uso va a ser un 20% del coste de adquisición. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que como son reglas del IRPF, del impuesto de la renta de las personas físicas, estas valoraciones son anuales. ¿Qué tenemos que hacer? En todo caso, dividirlo entre los 12 meses del año. ¿Vale? Y ese va a ser el resultado que va a ir a la base de cotización. ¿Qué ocurre por otro lado? Que en el caso del uso tenemos que diferenciar entre dos supuestos. Cuando el coche que se está cediendo el uso sea de propiedad de la empresa, que es el que acabamos de poner, y cuando el coche no sea propiedad de la empresa, que lo que tendríamos que tomar es el 20%, pero en este caso del valor de mercado. ¿Vale? ¿Qué ocurre en este caso? Pues como bien ha dicho la compañera, tendríamos un 20% de lo que le costó a la empresa. Nos da igual que haya sido hace 5 o hace 10 años. Como a la empresa le costó 36.000 euros, esto sería, pues un 20% de 36.000 euros sería 7.200, 7.200 no 36.000, perdón, 7.200 euros y entre 12, 600. ¿Vale? Esto es lo que iría a la base de cotización. ¿Bien todos? Laura. El micro, que no se oye. Ya, ¿no? Sí. Vale. Que no sea propiedad de la empresa el vehículo, por ejemplo, sería de renting. Perfecto. Vale. €600 mensuales en este caso. Nos dice la 15. Si en vez de ser propiedad de la empresa el vehículo perteneciese a un tercero, Laura, ¿cómo sería? Sí, espera. No debería imputar nada. ¿Por qué? A ver, ¿por qué había puesto? Porque pertenece a un tercero, no a la empresa, y entonces ahí, no sé. Si la acabas de decir, anda. Claro, pertenece a un tercero y entonces no es un beneficio para, o sea, no es de la empresa, no cotiza. Bueno, pero ¿No? que no sea la empresa no quiere decir que el trabajador no se esté beneficiando. Vale, a ver, nos dice. Estamos en utilización o entrega de vehículos automóviles. Estamos en el artículo 43 de la ley del IRPF. Nos decía, en el caso de entrega, tenemos que tomar el coste de adquisición para el pagador, incluyendo los tributos. Pues si lleva IVA, con IVA. En el caso de uso, va a ser el 20% anual del coste anterior. Y en caso de que el vehículo no sea propiedad del pagador, dicho porcentaje se aplica sobre el valor de mercado que corresponda como si el vehículo fuese nuevo. En este caso nos está dando el valor de mercado directamente, que son 21.000 euros, Vale. y lo que cogeríamos sería 20% sobre los 21.000 euros, 350, vale. 350. ¿Vale? Eso, vale. 4.200. Vale, ¿lo pillamos? Sí. Luego, cuando veamos las casas, os va a gustar más. Vale, seguimos. Nos dice Marketing SL solicita a la tesorería la práctica de la liquidación de las cotizaciones del mes de marzo de sus trabajadores
y lo hace con fecha 28 de abril. Volvemos a la misma de antes. ¿En qué sistema de liquidación se va a encontrar? Dime, Sergio. Perdón, con relación a los cálculos anteriores, ¿dónde se explicaba esto? Porque para completar lo que sería cuando se le entrega el vehículo también. Porque no he encontrado dónde se explica. No he visto el último vídeo. ¿Puede ser que esté ahí? Tiene que ver. En la clase teórica explico que tanto vehículo como vivienda venían en el artículo 43 del IRPF y que le pegases un vistazo que lo íbamos a resolver con un esquema en clase, que esto tenía más explicación. De acuerdo. ¿Y podría explicar también el de entrega del vehículo para completarlo ya y cerrarlo? ¿O lo vemos en otra clase? Lo hemos visto, pero pongo un ejemplo. Vamos a Cuando pensar, se lo entregan en propiedad. claro, vamos a pensar que estos 36.000 euros, que es como si pudiese nuevo, la empresa le regala un coche de 36.000 euros al trabajador. ¿Cuál va a ser la base de cotización? ¿Cuál va a ir a la base de cotización? Pues si son 36.000 euros, pues creo que esto da 3.000 euros a la base de cotización, ¿puede ser? Sí, Sergio. Perdón, pero aquí no había algo más. Creo que porque hace años hubo un caso así de un compañero y dependía del número de años que tuviera el vehículo y todo eso, o estoy yo confundido. No, porque entrega te habla de, primero, coste para el empresario, ¿vale? ¿Qué es lo que le costó al empresario? Y luego tenemos otros criterios como son los de eficiencia energética, ¿vale? Nos habla que aquellos que puedan tener eficiencia energética, si te vas a la ley del IRPF, que se puede reducir hasta en un 30% cuando son, por ejemplo, eléctricos o cosas así por el estilo. Pero eso nos tenemos que ir al reglamento del IRPF y no lo estudiamos. De acuerdo, gracias. Vale. Y luego también hay otra cosa que nosotros no vemos porque no estudiamos laboral, que es que hay un límite que el Estatuto de los Trabajadores nos señala que las retribuciones en especie no pueden suponer más de un 30% de las totales. Y eso tiene su intríngulis, ¿vale? Pero como esto no lo vemos porque no vemos laboral, nos olvidamos. Vale, lo siguiente. Nos recordamos. Marketing SL solicitaba la tesorería la práctica de las liquidaciones el día 28 de abril respecto del mes de marzo. Sistema de liquidación. Pues, por ejemplo, Virginia. ¿Estás por ahí? No se oye. No se oye nada. Silvia. Hola. Cuéntame. Manuela. Sí. A ver, yo he puesto la B en este. Sistema de liquidación directa, porque lo solicita a la tesorería. Que justo lo hemos visto también antes. Como es la empresa la que solicita la Sí. tesorería la práctica de la liquidación, tenemos el dato de que ya es liquidación directa. Bien. Vale. Continúo contigo. ¿Hasta qué día tiene la empresa Venga. para cumplir las obligaciones de liquidación de marzo? Sabiendo esto. La D he puesto hasta el 30 de abril. Cumplimiento de obligaciones. Hasta el El 30 de último abril. día de. ¿Por qué hasta el día 30 de abril? Son el último día del mes, ¿no? Las obligaciones. No. Lo has cogido. A ver, Susana, cuéntame. En el sistema de autoliquidación es el último día del mes del plazo, pero en el sistema de liquidación directa es en el penúltimo día del mes del plazo de liquidación. Exactamente. Esa es la historia. Tendríamos que en este caso el de autoliquidación, el plazo para cumplir las obligaciones de liquidación es hasta el último día natural del mes del plazo reglamentario de ingreso.
pero como estamos en sistema de liquidación directa, es el penúltimo día natural. Como el plazo de ingreso es abril, pues tendríamos que ver el día 29 de abril. La opción C. Muy bien. Vale, pero una preguntilla. ¿Pero para liquidarla o para solicitar la liquidación a la tesorería? Por cumplir las obligaciones de liquidación, vamos a entender solicitar y transmitir la documentación necesaria. Las dos cosas. No pagarla. No, pagar en ambos casos es hasta el último día del mes. Vale, vale, ahí me he liado. Esa es la historia. Vale, gracias. Vale, la 18 nos dice el cálculo de la liquidación. En este caso se va a realizar ¿cómo? Rosa. Rosa. Vale, Pau. Buenas, pues es la 18, ¿verdad? La que preguntas. Sí. He puesto por la Tesorería General de la Seguridad Social. Vale, explícame un poquito más. Pues, bueno, el supuesto anterior es liquidación directa, aunque es la empresa la responsable quien solicita la liquidación a la tesorería, es la tesorería quien hace el cálculo. Entiendo yo. Sí, efectivamente. No sé dónde lo pone, pero... Lo vemos en la ley, ¿vale? Vale. Cuando nos define cuáles son los sistemas de liquidación, el artículo 22 de la ley nos habla del sistema de liquidación directa por la tesorería, ¿vale? Y nos dice, mediante este sistema, la tesorería es quien determina la cotización correspondiente a cada trabajador a solicitud del sujeto responsable y siempre que se permita, los datos permitiesen realizar el cálculo, ¿vale? Si además nos vamos en el artículo 29, en el apartado 2, nos explica un poquito más cómo va. En concreto nos dice que los sujetos responsables solicitan a la tesorería el cálculo de la liquidación correspondiente a cada trabajador y transmiten por medios electrónicos los datos que permitan realizar dicho cálculo hasta el penúltimo día natural del plazo reglamentario de ingreso, que es lo que acabamos de ver, ¿vale? Y hasta ahí puedo leer, que vamos a seguir con las siguientes preguntas. ¿Bien todos? Vale, seguimos con la 19. Si la liquidación se pudiese practicar con los datos que se aportaron por la empresa, ¿qué es lo que se va a emitir en este caso? Arantxa. Arantxa. Vale, Conchi. Yo he puesto la A, el documento electrónico de pago por la Tesorería General de Seguridad Social. Vale, ¿esto dónde lo encontramos? ¿Recuerdas? No. Vale, esto es el artículo 18 del Real Decreto, ¿vale? Real Decreto de Cotización y Liquidación, que le vamos a pegar un vistazo. Ese artículo 18 os recomiendo encarecidamente que os lo miréis bien, porque es el que nos señala con pelos y señales cómo va el mecanismo de la liquidación, ¿vale? ¿Qué cosas hay que hacer? En concreto, nos dice, una vez realizados todos los cálculos, si esta liquidación se pudiese practicar con los datos indicados, la tesorería procede al cálculo, emitiendo el documento electrónico de pago y la relación nominal de trabajadores, dentro del plazo reglamentario de ingreso. ¿Para qué? Pues para que el empresario pueda pagar las cuotas, ¿vale? Por lo tanto, no solo tendríamos la A, sino también la B. O sea, la A y la B son correctas. Exactamente. O sea, la D, entonces. Algo así. Vale. De acuerdo. Muy bien. Pégale un vistazo
cuando tengáis un respiro, que sé que no tenéis ningún respiro. Lourdes. Buena, ¿en qué artículo has dicho que venía? ¿En el 18? En el 18, apartado 2 Ay, mira, lo has puesto aquí ahora, vale, perdona. del 2064. Gracias. Vale, la 20. Si la liquidación no pudiese realizarse porque los datos fuesen insuficientes o no fuesen conformes con la normativa sobre cotización y recaudación, ¿cómo actuaría la tesorería en este caso? Felipe. Felipe, anda por ahí. Vale, Javier. Vamos, bueno, ¿eh? Vale, Mariel. Mariel, ¿la tienes? Pues nada, tema, te ha tocado. Buenas. A Cuéntame ver, cosas. yo creo que es la A, la de la tesorería que tiene 48 horas para decirte, oye, que esto no está bien calculado. Vale, ¿esto de dónde lo sacamos? Pues del mismo reglamento que has dicho de cotización y liquidación, ¿no? Exactamente. En el mismo articulito, que es el artículo 18.2 del mismo reglamento. ¿Vale? Este artículo, ya vuelvo a repetir, pegarle un vistacito porque nos detalla las cuestiones de la liquidación. ¿Vale? En concreto, nos dice, si la liquidación no se pudiese realizar porque los datos fuesen insuficientes o no fuesen conformes con la normativa sobre cotización y recaudación, ¿qué es lo que pasaría? Pues que en este caso la tesorería, en un plazo máximo de 48 horas desde la aportación de aquellos, tiene que informar sobre la causa que impide el cálculo para que éste la pueda solventar. ¿Vale? Y, en la medida de lo posible, para que se pueda realizar la liquidación dentro del plazo establecido, que era hasta el penúltimo día natural. ¿Vale? Por lo tanto, sería la A, como bien he dicho. ¿Bien todos? Muy bien, pues la 21. Y ya estamos casi en el final. Nos dice, sabemos que Francisco es el socio mayoritario de Marketing SL, que tiene un 58% del capital social en su poder. Es el director ejecutivo de la empresa y además sabemos que percibe 4.000 euros como retribución mensual. ¿Hasta qué día va a tener la empresa para el cumplimiento de las obligaciones de liquidación de las cuotas de Francisco del mes de marzo? Vale, Carmen Molinillo. Esta creo que tiene truco. Puede ser. Porque, claro, no sabemos si realiza las funciones de dirección y gerencia y demás para ver si va por el RETA o va por el régimen general, ¿no? Si va por el RETA, sería el propio responsable de ingresar las cuotas, que sería dentro del mes del devengo, siendo la respuesta correcta hasta el 31 de marzo. Si no lo fuera, iría, entiendo que igual que hemos visto en el caso anterior, o sea, lo que sería hasta el penúltimo día natural del plazo de ingreso. Vale, vas bien, pero no vas bien. Ahora me he liado un poco, ¿no? Con el ingreso y la liquidación de las cuotas. Primero, la duda razonable esta de que tenemos participación va bien, ¿vale? Pero acordaos, cuando teníamos el 58% del capital, es decir, más de la mitad, y se realizase la función que se realizase, ¿vale? Va a ir al RETA. Por lo tanto, Vale, la duda no existe. Eso. esa duda ya la solventamos. Tiene control en todo caso. Lo vimos en los temas del principio. Por lo tanto, va al RETA. Y la pregunta segunda que nos tenemos que hacer es, ¿quién tiene que cumplir las obligaciones de liquidación en el RETA? El mismo. Tiene trampa también la pregunta que te acabo de hacer.
Piensa cuál es la trampa. Vale, él es el obligado de realizar su propio ingreso, ¿no? Pero en realidad, como trabaja para la empresa es el sujeto obligado. No. Es que yo diría que es él, Hay una no cosa el que estamos autónomo. pasando por alto y que se nos está escapando. A ver si alguien nos ayuda. Tema que tenías la mano levantada. Yo he leído en algún sitio que los autónomos no tienen obligación a hacer liquidación. 29.3, ¿no? Pues por ahí va la pista. Recordamos. 29.1 y 29.2, que nos has dicho. Claro. Nos vamos al artículo 29.4. Los autónomos, Carmen, ¿en qué sistema de liquidación están? Perdona que tengo aquí la fiera. Los autónomos irían en el de la liquidación simplificada. Simplificada, ¿vale? Y una de las características que aplicaba la simplificada, ¿qué era? La liquidación simplificada es que la tesorería practica la liquidación de las cuotas sin necesidad de la solicitud previa. Es decir, que no hay que cumplir obligaciones de liquidación. Nos dice expresamente, en el sistema de liquidación simplificada no se exige el cumplimiento de obligaciones de liquidación, siempre y cuando esté dado de alta al trabajador. Por lo tanto, te vuelvo a preguntar, ¿quién tiene que cumplir las obligaciones de liquidación del autónomo? La respuesta sería nadie, ¿no? Nadie. No hay Vale, ya obligaciones queda. de liquidación. Los trabajadores autónomos, al estar en el sistema de liquidación simplificada, no requiere cumplir esas obligaciones. Lo vamos a estudiar, pero los autónomos eligen cuánto quieren cotizar, eligen su base de cotización. La eligen, pues ya la tesorería que le vaya pasando la factura todos los meses. Por lo tanto, ninguna sería correcta. Cosa distinta, lo vamos a ver en la semana que viene, es cuándo te pagan las cuotas. Y las cuotas de los autónomos se pagan el mismo mes, no el mes siguiente. Vale. Vale, ¿hasta aquí todo el mundo bien? Pues aquí es donde la matan. Nos dice el supuesto. Y pregunta abierta, que es de las que me gustan porque así se ve el desarrollo. Abel trabaja en dos empresas. Ambas están en el grupo 1 de cotización y además percibe durante el mes de mayo las siguientes retribuciones. En la empresa 1 percibe un salario de 2.700 euros al mes y un plus de antigüedad de 300 euros al mes. De la empresa 2 percibe un salario base de 1.200 y un complemento de formación de 800 euros al mes. En ninguno de los dos percibe pagas extras, vienen prorrateadas, por lo tanto los cálculos son mucho más sencillos. Primero, ¿cuál sería la base de cotización del trabajador? Alguien que sea muy creativo y me quiera contestar. Vea. A ver, yo te voy a contestar, pero un poco hasta la mitad, ¿eh? Porque no he llegado del todo. Sí, anda, venga. A ver, yo sé que en pluriempleo, porque tiene pluriempleo. Entre los dos trabajos no se puede superar la base máxima de cotización. Entonces, en el primer trabajo tiene de base de cotización 3.000 euros y en el segundo 2.000. ¿Y eso qué supone? A ver, se supone que se distribuye los porcentajes entre las dos, ¿no? Se tiene que hacer como en función del porcentaje de las retribuciones, pues hay que como compensarlo entre las empresas. Vale. Más o menos, más o menos. Vale. A ver, yo lo que me he liado es porque digo, joder, las dos sumas 5.000 euros, pero no puedo superar la base de cotización máxima. Entonces he puesto como que el tope son 4.909,50.
Y luego ahí he hecho como 4.909,50 es el 100%, 3.000 es X. Y así con la... Ya, es que ahí ya me he rayado un poco, ¿sabes? Iba bien, iba bien. Vale. Vale, a ver, más aportaciones, Laura. Yo había puesto un poco como ella y había calculado que los 3.000 euros corresponden al 60% y los 2.000 euros al 40%. Vale, Entonces, ¿el 60% de qué? Que eso es importante. de los 5.000 euros. Del total de las retribuciones, ¿no? Eso es, del total de las retribuciones. Entonces, aquí también contestaríamos como a la pregunta 23, ¿cómo se distribuye la cotización entre las empresas a las que presta sus servicios? El 60% a la empresa 1 y el 40% a la empresa 2. Y entonces lo que luego he hecho es, como la base máxima son 4.909,50, el 60% de este importe son 2.945,70, que es lo que corresponde a la empresa 1. Y los 1.963,80 a la empresa 2. Cotizarla a la empresa 2. Pues va por ahí los tiros. Pau también lo ha comentado antes en el chat y por ahí han dado pistas. Está muy bien. Álvaro. Yo he hecho básicamente lo mismo, pero los porcentajes me salen diferentes porque como no te habla del complemento de formación en concreto, yo en virtud del 147.2D lo excluí. Entonces la base me sale de 4.200, no de 5.000. Igualmente está sujeta a la máxima, que serían 4.909,25, y los porcentajes serían 71,43 la empresa 1 y 28,57 la empresa 2. Me viene bien esto que comentas también. Voy a hacerlo yo, ¿vale? Voy cogiendo de uno y de otro. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos en situación de pluriempleo. Acordaos, ¿cuándo había pluriempleo? Cuando teníamos distintos trabajos, pero todos estaban en el mismo régimen, ¿vale? Pluriactividad era cuando los dos trabajos estaban cada uno en un régimen. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que al estar todos en un mismo régimen, vamos a tener que aplicar una única base de cotización para el trabajador. Es decir, aunque el trabajador, dos empresas coticen por él, su base de cotización es única y no puede superar la base máxima, ¿vale? Recordábamos, ¿cuál era la base máxima? 4.909,50 euros, ¿vale? Hoy han sacado de nuevo el decreto de las pensiones, actualizando de nuevo la cantidad de las bases máximas. ¿Qué más? Oye, perdona que te corte el discurso. Ahora con el artículo 19 bis sí se puede superar la base máxima con unos porcentajes. No. No, La base de cotización sigue siendo la misma. Cosa distinta es que lo que supere la base máxima tiene una cotización adicional, pero la base de cotización es la máxima. Vale, te lo compro, venga, sí. Venga, seguimos. ¿Qué ocurre? Que tenemos dos empresas. Vamos a ver que la base de cotización del trabajador es la suma de las retribuciones de la empresa 1 y de la empresa 2. ¿Cuáles son las retribuciones de la empresa 1? Pues nos da salario base, salario de 2.700 euros y un plus de antigüedad de 300 euros, lo que nos da 3.000. De la segunda empresa, 1.200 euros de salario base y un complemento de formación. Con lo de formación, me gusta ser un poco estricto con esto, porque pregunto en este caso a Álvaro, ¿este complemento de formación es para que se forme o porque está muy bien formado? No especifica nada. No especifica. Yo soy de los que piensa que para que quede exento nos tienen que especificar más. Pero de todos modos, la exención no quedaría, yo creo, vinculada a que esté muy formado poco. Está vinculada a que esté relacionado con la actividad o no. A que lo primero, el dinero se lo den para formarse y segundo, que esa formación venga exigida por el puesto de trabajo. Esos datos no los tenemos. Eso es a lo que me refiero. Vale, Por lo tanto, cuando nos pongan plus, complemento, algo de formación sin más, yo lo meteré en la base de cotización. Vale, porque en años anteriores, en otras oposiciones de gestión, había que meterlo. Vale, entonces por defecto se va a presumir incluida. Y para excluirla tiene que decir expresamente que
que bueno, que no está vinculado. Pues para excluirlo, directamente tiene que venirnos que venga exigido para el puesto de trabajo y que en este caso sea un curso de formación, no que lo que nos den sea un complemento. ¿Vale? O sea que nos tiene que dar otros datos. Vale. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso serían 800 euros, lo que nos daría un total de retribuciones de 5.000 euros. ¿Qué ocurre? Que como esto supera la base máxima, lo topamos y la base de cotización será el importe de la base máxima. Por lo tanto, si tuviésemos una respuesta tipo test, ¿cuál sería la opción correcta? 4.909,50. Eso es la base de cotización del trabajador. ¿Vale? ¿Todo el mundo bien? Segundo. Bueno, esto era la 23, perdón. ¿Cómo se distribuye la cotización entre las empresas? Pues si nos vamos a la norma, lo vimos en la parte teórica, va a ser en función del porcentaje que represente cada empresa respecto del total de las retribuciones. Computables. Pues lo que tenemos que ver es cuál es el total de las retribuciones. 5.000 euros. Pues si queremos saber cuál es el porcentaje que representa cada empresa, regla de 3, que nos vamos a hinchar a hacer reglas de 3, así que ir practicando. Tenemos la empresa 1. Hemos visto que las retribuciones totales eran 3.000 euros. Pues si el total 5.000 euros es el 100% de las retribuciones, ¿cuánto es 3.000 euros? Pues una regla de 3 sencilla, que en este caso sería 3.000, perdón, por 100 entre 5.000. Esto nos da un 60%. La empresa 2, pues para evitar que nos descuadre, es tan sencillo como que es el resto. Pues 100% menos un 60%, 40%. ¿Vale? Pues sencillo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos cuál es el porcentaje que supone cada empresa del total de las retribuciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cogemos la base máxima y hay que distribuirla entre las dos empresas. ¿Qué base de cotización va a aplicar cada empresa? Pues cada una va a ser esa base máxima por el porcentaje que representa cada una de las retribuciones. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos base máxima, 4.909,50. Le aplicamos el 60%, que en este caso, como bien dice Chema, sería el 0,6, 2.945,70 euros. El resto, que sería el 40%, 1.963,80 euros. Será la base de cotización de la empresa 1 y la base de cotización de la empresa 2. José Luis. Sí, a mí me surge la misma duda que tenía Chema antes. Vamos a ver, de los 5.000 que teóricamente es la base, digamos, sin topar, hasta los 4.909, ahí tendríamos que tener una cotización de solidaridad. ¿Esa quién la paga? Claro, a ver.
Aquí es donde, primero, tenemos que tener claro. La base de cotización es la base máxima. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Sí, eso sí, eso sí. Pues ahora nos preguntamos. Si las retribuciones son de 5.000 euros y la base máxima son de 4.909,50 euros, el exceso sobre la base máxima, ¿qué es eso? Pues eso es la base sobre la que vamos a calcular la cotización adicional de solidaridad. Eso es. ¿Vale? 5.000 menos 909,50 es 91,50, ¿puede ser? Pues hasta 91,50 euros, que es el exceso, hay que aplicarle las reglas del artículo 19 bis de la ley. Perdón, 90,50. Gracias a las apuntadoras. ¿Qué es lo que tenemos que aplicarle? El 19 bis. Que si nos vamos al 19 bis, lo que nos dice es que tenemos que aplicar tramos. Y esto ya lo expliqué en el vídeo y además os voy a subir otras prácticas para que podáis ver luego cómo se hace. Lo que nos dice es que vamos a aplicar en el primer tramo un 5%. Pero como os estuve explicando en la teoría, tenemos una disposición transitoria, que es la 42ª, que lo que nos establece es que para el primer tramo vamos a aplicar un 0,92%. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si el año pasado no teníamos cotización de solidaridad y este año le metemos todo el taco que nos dice el artículo 19 bis, sería muchísimo. Por lo tanto, os dije, apuntad que en 2025 tenemos que para el primer tramo tenemos que aplicar el 0,92%. ¿Vale? Por lo tanto, sobre estos 90,50 vamos a tener una cotización adicional del 0,92%, lo que nos va a dar un total de 83 céntimos a pagar. Vanessa. Es que me he perdido un poco con los cálculos que has hecho antes. ¿Cuáles? Lo de la base, que en uno has cogido el total, los 5.000 euros, y el otro has cogido la base máxima. No, primero. El primer cálculo que hemos hecho, lo que hemos estado calculando es qué porcentaje supone el sueldo de cada empresa para el trabajador. Y lo que hemos visto es que cogemos el total de los 5.000 euros, como la primera empresa le paga 3.000, pues 3.000 de 5.000 son el 60% de las retribuciones del trabajador. Y la segunda empresa supone que le paga el 40% de sus retribuciones. ¿Hasta ahí bien? Vale, sí, ahí sí. Es que mi duda era por qué en un lado coges la retribución total y en otra coges la base máxima. Esa era mi duda. Pues la duda es que la retribución total la cogemos para saber cuál es el porcentaje que supone para el trabajador cada empresa. Una vez sabemos cuál es el porcentaje que cada empresa supone para el trabajador, aplicamos ese porcentaje sobre la base máxima para ver cuánto de la base máxima se reparte cada empresa. O sea, son dos pasos distintos. Ah, vale, ahora sí, gracias. Raquel. Hola, yo es que tengo un poco de duda a la hora de aplicar un porcentaje u otro, según lo de los tramos. Eso me está liando un poco entre el artículo 19 bis, el otro. Pues eso, básicamente. ¿Cuándo aplicamos, por ejemplo, el 5,5 o el 0,92? Sí, lo de los tramos. Sencillísimo. El 5,5 es si nos preguntan en la teoría. ¿Vale? Si tenemos una pregunta que, por ejemplo, nos dice
Según el artículo 19 bis, ¿cuál es el porcentaje que se aplica sobre el primer tramo en la cotización adicional de solidaridad? Pues ahí responderíamos el 5,5%. ¿Qué ocurre? Que como esto no va a estar en vigor hasta el año 2045, que espero que aprobéis antes, vamos a tener que aplicar cada año lo de esta tablita. Con que os sepáis, este año sería suficiente. Si nos preguntan en la práctica, con legislación en vigor y señalando lo de 2025, ¿cuánto se aplicaría en este primer tramo? Pues sería el 0,92. O sea, dependiendo qué tipo de pregunta, yo pondría una u otra. ¿Vale? Vale, venga, gracias. José. Sí. Sí, en este caso de pluriempleo, ¿quién lo pagaría? O sea, Pues se pagaría exactamente igual en proporción cada empresa. 60% una. o sea, hacer las proporciones. Vale, vale. Exactamente. Por lo tanto, todo lo proporcionamos. O sea, se van a repartir 83 céntimos entre dos empresas y empresario y trabajador. Vale, Rubén, pero este reparto, yo es que veo yo voy un poco más allá. Se supone que el trabajador tiene que decir que está trabajando en dos empresas, ¿no? Y entonces la empresa 1 hace este reparto de cotización y la empresa 2 hace esto. No es que la empresa lo haga. ¿Quién calcula las liquidaciones? Ah, la tesorería, vale. Lo hace la Vale. tesorería, el sistema automáticamente. Y el concepto este de solidaridad, ¿también hace ese reparto la tesorería del aumento este? También, ¿no? En proporción. Vale, vale. Gracias. Lo único que tenemos es que la tesorería normalmente por defecto no aplica a esto. O sea, este reparto que acabamos de ver, la tesorería normalmente se hace la loca. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Que es el empresario o la empresa quien tiene que pedir a la tesorería el reparto de estas cotizaciones. ¿Vale? Por lo tanto, la tesorería normalmente se espera a que la empresa o el trabajador digan, oye, que estamos cotizando de más. Y en ese caso hace el reparto. Si se dan cuenta más tarde, pues toca devolver ingresos indebidos, que veremos lo que es la semana que viene. Aunque últimamente se están poniendo mucho las pilas y en determinadas direcciones provinciales lo hacen de oficio.